tiempo que queda, es puntual los elementos teóricos que están articulados al hombre de las ratas. ¿Lo leyeron el caso? El hombre de las ratas llega al consultorio de Freud con cuestiones muy puntuales, ¿no? Con síntomas muy marcados, y fundamentalmente todo estaba centrado en torno a un temor de que algo malo suceda. Después ese algo malo, que en un principio está indeterminado, a través del análisis de Freud, empieza a conducirse que ese temor está asociado a un deseo. Miedo y deseo ahí se conectan, en que le suceda algo malo al padre. En cuando, cómo, el padre de las ratas había fallecido, pero que aún en la otra vida le pasara algo malo a su papá. Entonces, ese es el síntoma fundamental, unido a que hay impulsos que Freud le agrega obsesivos, ciertas fantasías que se le presentaban, como por ejemplo afeitándose el impulso de cortarse el cuello. Por otro lado, había prohibiciones. Esas prohibiciones se desgranaban de este miedo, para que al padre no le pase algo malo en la otra vida. Él se prohibía determinados actos. Estas prohibiciones, que son de diversa índole, han estado, por así decirlo, siempre llevan la rúbrica respecto a su sexualidad, ¿no? Que se hace mucho más explícita en el momento en que comienza una relación barra no relación con la dama de sus pensamientos. A mí me parece importante porque no da lo mismo su amada que la dama de sus pensamientos, ¿no? Freud escogió específicamente llamarla así porque en realidad esa dama operaba únicamente en el pensamiento. Los acercamientos que este joven, que no era tan joven tampoco, ¿no? Tenía 20, más cerca de los 30 que los 20. Los acercamientos que tenía con la dama eran del todo erráticos, ¿no? En un intervalo incesante entre la cercanía y la distancia, que es típica de la neurosis obsesiva. Él había probado varias técnicas de cómo apaciguar esos miedos, esas prohibiciones, esos impulsos de hacerse daño. A la vez también estaba el impulso de hacer daño, ¿no?, al otro. Había probado con varias técnicas y lo único que había medianamente surtido algún efecto habría sido la hidroterapia. Ahora, ¿por qué la hidroterapia? ¿Era por la efectividad de la práctica, efectivamente? ¿Qué había pasado cuando había ido a hacerse esas curas en agua? Chicos, no leyeron el caso. Él había podido mantener ahí relaciones sexuales. Es decir, que se había permitido algún acceso a la sexualidad y a partir de ahí lo que venía o sobrevenía era alivio. Entonces, lo que empieza a advertir Freud es que de la sexualidad infantil se seguía arrastrando en este caso. ¿Qué descubre Freud? ¿Qué pasa en la neurosis obsesiva? Él había tenido qué tipo de actividad sexual.
su niñera, con sus institutrices. Había varias mujeres trabajando en esa casa y ellas le permitían, al menos la niñera, de que el hombre de las ratas metiera las manos por debajo de las polleras, es decir, que tuvo contacto con el otro sexo en una actividad placentera de manera muy prematura. De hecho, algo que le genera muchísima rivalidad y que también está presente de manera frecuente en la neurosis obsesiva es la competencia, esa competencia con el hermano. ¿Qué había pasado con el hermano y las niñeras y las institutrices? Que hay comentarios como que él no era tan válido como el hermano, no se la pide, digamos. Él escucha que estaban hablando este grupo de mujeres, que la verdad no, porque eran mujeres grandes hablando de dos niños muy chiquitos, de quién les tocaba mejor. Entonces, más allá de las apreciaciones penales que podemos hacer de eso, lo que él escucha es que una de ellas dice: lo que pasa es que Paul, es decir, el hombre de las ratas, es muy torpe. A todo esto sobreviene muchísimo llanto en él. Y la niñera lo trata de calmar diciendo que en realidad eso no está bien y que hay una empleada en otra casa que ha pasado por situaciones semejantes y que ha sido despedida, ¿no? Que ha tenido problemas. A partir de ahí, él siente una profunda frustración respecto al acercamiento sexual con las mujeres. A esta actividad sexual prematura, activa, donde él era protagonista, ¿qué sobreviene? Miedo. Miedo, ¿por qué? Porque él pensaba de que sus padres leían sus pensamientos, ¿no? Que los padres sabían lo que él pensaba. Y ahí es muy interesante lo que dice Freud respecto a cómo diferenciamos, porque digo, la lectura de los pensamientos es un rasgo típico de la psicosis. Porque Freud termina concluyendo que esto es una neurosis. Si lo pensamos en términos de defensa opera en todos los tipos clínicos para Freud, menos en la neurosis actual. El grado de certeza que está en la psicosis no se presenta en la neurosis. De hecho, este joven navega en la duda. La duda es casi, les podría decir, no un síntoma patognomónico, pero es un síntoma muy característico en la neurosis obsesiva. Después Freud explica por qué. La duda, como síntoma base de la neurosis obsesiva, tiene que ver, vamos a decir a priori, antes de explayarnos, a una de mis precursiones. Lo que hace Freud es empezar a tratar de encuadrarlo como en cierta cronología a esta enfermedad, ¿no? Porque por un lado aparecen los miedos ligados a los deseos respecto a que a la muerte del padre, en principio a la muerte del padre, porque la dama de sus pensamientos va a ir a parar al mismo lugar. Después a esos deseos los encubre a partir de todas estas fantasías y se muda en qué? En medidas protectoras. Para que el padre no le pase nada, a esto debo renunciar, esto no debo hacer o esto debo hacer, que son las acciones obsesivas. Medidas de protección contra esos pensamientos que se le imponen.
pero no como metáfora, digamos, ¿no? en la carez, no como sustitución de una metáfora por otra, sino que fenoménicamente parecería un delirio. Ahora, ese delirio, ¿por qué se genera? Es la percepción, dice Freud, de lo reprimido. En el sujeto entraña algo particular de lo que nada sabe. Es decir, no hay nada puesto ahí de él. Percepción de lo reprimido. Ese retorno, digamos, vuelve que mis padres saben lo que yo estoy pensando. Que es el pensamiento mágico, también típico de la neurosis obsesiva. Esto de pensar que nuestros padres están adivinando lo que estamos pensando no es un elemento único como para determinarlo, porque la sensación de que los niños, esa sensación de no saber dónde terminan ellos y dónde comienzan los demás, en alguna etapa creo como, no sé si decirlo general, que lo mejor piensen que los otros están adivinando o quizás lo están pensando. El pensamiento infantil viene mucho de lo mágico, ¿no? Lo que pasa es que en este hombre... Entiendo que esto es dentro de toda la cadena de elementos que se van, ¿no? Obviamente uno más, no es el único, porque lo dice solo como que no. Como que es ese pensamiento más. Hay una hiperpotencia de los pensamientos. En los niños, este pensamiento mágico existe. De hecho, ellos piensan en un monstruo y tienen miedo que el monstruo aparezca. Es decir, que su pensamiento tiene una relación directa con la realidad. Los niños. Ahora, este hombre pensaba, y a partir de ese pensamiento, él creía que eso tenía efectos en la realidad. De hecho, en varias oportunidades, pero una de ellas es que una mujer se le insinúa y le dice: ¿por qué no me tratas más cariñosamente? Qué frase para decir un obsesivo y espantarlo, ¿no? Porque si hay una frase que espanta un obsesivo, es eso. Cuando le dice eso, lo que él hace es reaccionar de manera obsesiva, pétrea, cerrada, sin lugar al deseo de esa mujer. Entonces le dice que no, con ese no rotundo. Lo que sucede es que esa chica después, evidentemente tenía más problemas que el hombre de la rata no le diera bola, se termina tirando de un balcón. Entonces él dice: si yo hubiese aceptado, si yo hubiese de alguna manera concedido cierto afecto hacia esa muchacha, ella estaría viva. Entonces, esas situaciones que otra persona podría haber dicho, no hay conexión entre la situación de esa declaración y lo que termina haciendo que suicidándose, él no encuentra una relación directa, ¿no? Y ahí lo que viene es el castigo, que es paradigmático de este caso. ¿Cuál es el castigo? Él estaba en entrenamiento militar, se sube a un vehículo militar, él era un soldado simple, llano. Esto es importante, aunque no parezca, es importante, ¿no? Él, como soldado raso, podríamos decir, estaba escuchando a dos personas con jerarquía mayor que él. Pensemos en términos de posiciones. Posiciones, a ver si esos cubrían o representaban el lugar del otro, para que después lo podamos entender o trasladar más fácil a la gana. Porque ese hombre del capitán Cruel después termina siendo sustituido por Freud, por ejemplo, en la transferencia. Escucha que uno de esos capitanes cuenta un relato de una forma de castigo que se hacía en Oriente, que era: se le ponía un balde con ratas debajo de sus muslos para que las ratas se metieran
también le genera muchísimo deseo. Y por otro lado, Freud ahí interroga un poco por qué este miedo, por qué este recorte de esta fantasía, qué es lo que pasa con ese castigo. Y dice que en realidad esto tenía miedo que le pasara a una persona querida. La que aparece ahí es la dama de sus pensamientos. ¿Y quién más? Su padre. Después de estos pensamientos, lo que ocurría era la necesidad de una sanción. Por eso las medidas protectoras, por esos impulsos obsesivos de querer lastimarse. Es decir, frente a estos pensamientos que encierran miedo, pero encubren deseo, lo que viene es la sanción. Dentro de esa sanción, la necesidad de esa sanción, están también los impulsos obsesivos, que es matarse, cortarse el cuello. Y después Freud empieza a hablar de la naturaleza de la cura, introducción a la naturaleza de la cura, y empieza a relatar qué es lo que pasó en la muerte del padre. ¿Cómo fue la muerte del padre? ¿Qué es lo que pasó ahí? Bien, pero el día que fallece el padre, ¿cómo? ¿No pudo? No, se quedó dormido. Se fue a dormir una hora y cuando lo despiertan ya había fallecido. Exactamente. Esta situación, yo voy subrayando tips para que después quien se dedique a la clínica, el después, el no llegar nunca a tiempo, el dejar todo para más adelante y después lo que viene a eso, no de manera inmediata el nombre de las ratas, porque tuvo que haber otro acontecimiento, que es el fallecimiento de quién. Exactamente. A partir de ese fallecimiento se da cuenta de la precariedad de la existencia humana y lo que viene es la culpa. Consulta ahí respecto de esa temporalidad. El antes de la muerte del padre pregunta en cuánto tiempo va a ser el desenlace. Y con qué toma que va a pasar los días. Y pasa en 2 horas. Pero la enfermera lo llama. Pero eso de... Hay algo de la decisión, ¿no? De la decisión, no podemos decir consciente, pero de no estar. De no estar ahí. Entonces, después del fallecimiento de este familiar, él empieza a dar cabos, aparte de la precariedad de existencia, empieza a ir a todo velorio que se conozca, empieza a hacer visitas esotéricas, empieza a tomar un contacto más directo con la muerte, a propósito de esto que se le impone de manera muy fuerte, que es la culpa. Y ahí Freud nos da una indicación clínica. Porque Freud dice que es un error decirle a un paciente, no fue tu culpa. ¿Por qué? Desculpabilizar a un paciente está bien. Digo, el analista sabe qué es lo que tiene culpa, qué es lo que no tiene culpa. No me interesa. No me interesa. Digamos, la función del analista no es desculpabilizar a nadie. En todo caso, saber por qué la culpa está ahí. Entonces, dice Freud, podríamos pensar que el reproche es desmedido, pero no. El afecto está justificado y no hay por qué criticar
esta culpa que atormenta al sujeto. Esta siempre corresponde a un contenido inconsciente y que ha de ser buscado primero. Entonces, la culpa sobreviene a algo que no es lo que relata el paciente. La culpa se debe a algo que es de contenido inconsciente. Es como decir, pero vos te tenés que poner mejor, mira el día de sol afuera, qué precioso. No sientas culpa. Son cosas que no sirven. Porque esa culpa está atada a un contenido que no ha aparecido en análisis. Por más que vos le digas, sentite bien, sentite bien. Entonces, ahí empieza un poco a contar el hombre de las ratas cuál ha sido la relación con el padre. ¿Cuáles son ese lazo pretérito antes de la muerte del padre? Primero, porque él lo conta, él le dice, yo con mi papá me llevaba súper bien. Éramos amigos, nos contábamos todo, menos ¿de qué no se hablaba? Para poder ubicar básicamente la prohibición, es importante. Menos de la dama de sus pensamientos. El padre no estaba de acuerdo con esa mujer. Era una relación que el padre prefería no hablar de esa mujer. Lo que uno puede inferir de que eso estaba reprobado por el padre. Pero empiezan relatos de su infancia, y dice el hombre de la rata le cuenta a Freud de que hubo un momento donde la hermana estaba enferma, parece que se había mandado alguna a la hermana, él para que no le reten a la hermana se lo adjudica a él, no se sabe qué es, en el relato no aparece, y lo que viene es un gran momento de agresividad con el padre. El padre empieza a castigarlo y él se revela. ¿Cómo se revela? Muy chiquito el hombre de las ratas. Muy chiquito. ¿Qué le dice? Lámpara, toalla, plato. Porque todavía no había aprendido cuáles eran los insultos. No sabía insultar, era muy chiquito. Entonces, fíjense Freud, cuando digo Freud a veces más lacaniano que Lacan. ¿Cómo no tiene nada que ver el significado? El peso del significante. En ese momento, plato no era plato, toalla no era toalla, ni lámpara era lámpara. Era una manera de tratarlo hostilmente, o al menos de devolver hostilidad hacia ese padre que lo estaba castigando. Se ve que ha sido una situación de mucho montaje, mucho voltaje agresivo, por lo que esa fue la única vez que el padre lo castigó. Y le dijo a la madre, frase que él escucha, este hombre o será un gran hombre o será un asesino. Entonces, después sería el hombre de las ratas, cambió como yo era. Fíjense, un relato corto, ¿no? Una situación que puede pasar más allá, sáquenme todo el contenido 2024. El castigo de un padre con un niño, así eso sea decirle no vas a ir al jardín o no te vas a juntar con tus amigos, esa prohibición, ¿cómo sienta bases que van a después ser un germen y van a dar cuenta y van a reflorecer a partir de los síntomas? Porque a partir de ese momento, el hombre de las ratas, que había sido un chico extrovertido, que había sido un chico más bien decidido, ¿qué cambio empieza a tener? ¿Era un valiente el hombre de las ratas? Empieza como una marca subjetiva la timidez y la cobardía. ¿Por
de que sus actos pueden tener una correlación directa con hacer daño al otro. Como otro punto importante del caso es el tema de amor y odio en la neurosis obsesiva. Para salir un poquito del hombre de las ratas, hace un par de semanas, no hace mucho de esto, un paciente me dice lo siguiente: lo que pasa es que las mujeres son una amenaza para mí. Porque el padre le había dicho de chiquito que por una mujer se puede perder todo. El resultado de esa receta, ya saben lo que nos encontramos, ¿no? Con la neurosis obsesiva típica, con todas las inhibiciones habidas y por haber, muy difícil de que algo del deseo se ponga en juego, todo es una orden, todo es un mandato, todo es una obligación. Pero digo, por una mujer todo se puede perder, le dice el padre, y él define a las mujeres como una amenaza. Esa es la relación que él sostiene con las mujeres. Que es un poco la dama de los pensamientos. El hombre de las ratas no aparece como un genérico de las mujeres, sino que la dama de sus pensamientos es la amenaza. Ella la representa. Dice en un relato El hombre de las ratas de cuando él era chiquito, había una nena que le gustaba mucho y que se ve que la nena no le llegaba mucho el apunte. Entonces, fíjense lo que él piensa. Si a mí me pasara algo grave, fantasía, si pasara algo lo suficientemente grave, esta niña me prestaría más atención. ¿Qué podría suceder? Que fallezca mi padre. Y a todo esto la fantasía de por qué ese pensamiento es alojado. No, malo, malo, corona el silicio, la pierna izquierda, muerte, lo voy a soltar. Es eso lo que sobrevive el pensamiento. Que una histérica puede pensar tranquilamente así. Y la bella indiferencia, como decía el profesor hoy, no tiene ningún tipo de inconveniente con eso. Che, si se muriera mi viejo, a lo mejor, qué rédito sacaría, digamos. La histérica no tiene problemas con eso, no tiene problemas con las fantasías, no tiene problemas con el daño al otro. Porque en la neurosis obsesiva lo que se percibe es un daño inmediato. ¿Por qué hay una hiperpotencia de los pensamientos? ¿Por qué piensa que por pensarlo eso puede suceder? No es el jugueteo de la fantasía histérica que la puede llevar a lugares recónditos de su mundo, ¿no? Puede fantasear por retorno de síntomas, pero no tiene ningún problema con eso. En la neurosis obsesiva sí. Y viene la necesidad de castigo. Y ahí esta situación con esta niña en la infancia la articula, asocia lo que pasa con esta chica, con la dama de los pensamientos. ¿Qué pasa con la dama de los pensamientos? Nada. La neurosis obsesiva es un derrotero de no me pasa nada. ¿Qué pasó finalmente? Nada. Es el cero movimiento en dirección al deseo. Cero. ¿No? Entonces, empieza a comentar a Freud de que hace 10 años que conoce a la dama de sus pensamientos y nunca se pudo sacar. ¿No? Para pintar el cuerpo entero un obsesivo, esa dificultad al acercamiento y al encuentro sexual. El postergarlo todo lo que se pueda. Estar a distancia todo lo que se pueda del otro, porque el otro es una amenaza. Entonces, cuenta que a esta chica la había conocido 10 años antes, fíjense la justificativo, pero
él no se podía casar. ¿Por qué no se podía casar? Sí, por cuestiones económicas. Por cuestiones económicas. Entonces él piensa, al igual que en su niñez, si mi padre falleciera, heredaría su fortuna. Y así me podría casar con la dama de los pensamientos. Les cuento, el padre muere. ¿Y él se casa con la dama de los pensamientos? No, tampoco. ¿No? Entonces, a eso también sobreviene, esta fantasía de que el padre pueda heredar sus cosas y todo lo demás, y así finalmente ser feliz, alcanzar la felicidad con esta mujer, viene por supuesto la necesidad de castigo, la culpa, cómo puedo ser tan maldito de desear la muerte de padre para poder estar con ella. Lo que pasa es que no se trata de eso, tampoco se trata de eso. Nunca es el momento, jamás. Y de esto se desprende que este odio con el padre, dice Freud lo siguiente, de que el odio podríamos ubicarlo, recuerden que esto no es cronológico, pero para que sobreviva un odio tiene que haber primeramente un gran amor. Y ahí lo que se empieza a desprender es qué ha pasado en esta relación con su papá, ¿no? Él cuenta episodios a los 6 años, que es después de este hecho infantil de Golpiza. Después aparece a los 12 años, cuando esta nena le gustaba y él se quería acercar, y ahora a los 30. Entonces, esto es importante cuando uno analiza, está dirigiendo una cura en el dispositivo analítico, el tema de los tiempos, el tema de los intervalos, el tema de los momentos en que aparece cierta repetición de contenidos. ¿Qué es lo que une a esta situación? La prohibición del padre. El padre parece como prohibidor. Usted me va a decir, pero cuando le gustaba a la nena el padre no le prohibió nada. No, no se trata de eso. Sino que su pensamiento fantaseó que el padre muera y lo que sobreviene es la prohibición. Bueno, claramente tiene que ver con la castración, que son elaboraciones posteriores, Freud también, ¿no? En términos de castración, pero sí aparece un padre que prohíbe fantasiadamente o materialmente, porque te digo, el padre nunca le prohibió a la dama de los pensamientos. ¿Quién fue? La madre. Y Freud se da cuenta de esto y lo mismo avanza sobre eso. No dice, no, era la madre, efectivamente quien prohibía era la madre, entonces hay que ir por el lugar de la madre. No me importa quién efectivamente lo dijo, sino cómo se construye la prohibición en el hombre de las ratas. Esta prohibición viene con, digamos, dos vertientes. Por un lado el deseo y por otro lado la culpa, el castigo, la prohibición. Entonces la sexualidad para él siempre queda planteada en el escenario de este modo. La historia familiar de él no había pasado que la mamá y el papá se habían unido así por estas cuestiones económicas, entonces había un antecedente familiar que iba por ahí también. Exacto, no llegamos a esa parte del caso, pero
compañera qué es lo que había sucedido. El padre había estado en situaciones análogas entre dos mujeres. ¿Y a quién eligió el padre? A la que tenía dinero. Exactamente. Que es la madre del hombre de las batas. Entonces, lo que a partir de esa elección del padre es que él deduce que tiene que elegir a la otra, queda en esa, coagulado en esa duda. Es un mandato paterno. Es el cumplimiento del mandato paterno, por más que el padre no les haya dicho, vos te casarás con una mujer rica. No se lo digo nunca. Es una lectura subjetiva a partir de lo que el padre hizo, por un lado, lo que el padre efectivamente prefería no hablar de la dama de su pensamiento, por lo tanto, daría la sensación que reprobaba esa relación. Entonces, él cumple ese mandato paterno, pero no del todo, porque tampoco le elige a la otra. Sí. Hay una frase del padre no habla de acuerdo, pero hay una frase del padre que dice que si elige a la otra va a ser ridículo o... La verdad que no recuerdo esa parte del caso. Sí, la madre ya tenía todo armadito, ¿no? La madre es la que arma una posible boda por una mujer conveniente. Entonces, ahí lo que plantea Freud, que esto me parece que es lo más grueso del caso, porque son los aportes teóricos, ¿qué es lo que pasa en la neurosis obsesiva y la duda? Hay una inseguridad que anida en la neurosis obsesiva y que esto también tiene que ver con la mezcla de odio y de amor. Le quería leer una carta. Fíjense, no les voy a decir el número de página porque la edición mía ustedes no la tienen. Dice, con ello queda instaurado el régimen de la obsesión y de la duda, tal y como se nos plantea en la vida anímica de los neuróticos obsesivos. La duda corresponde a la percepción interna de la indecisión que se apodera del enfermo a consecuencia de la inhibición del amor por el odio en cuanto él mismo se propone realizar algún acto. Duda, en realidad, de su propio amor, que debía ser para él subjetivamente lo más seguro, y esta duda se difunde sobre todo lo demás, desplazándose preferentemente sobre lo más nimio e indiferente. Aquel que duda de su amor tiene que dudar de todo lo demás, y mucho menos de lo importante, ¿no? En esta, la misma duda que en medida de protección provoca la inseguridad del sujeto y lo obliga a repetirlas una y otra vez para desvanecerlas, consiguiendo al fin que tales actos de defensa resulten tan irrealizables como la resolución amorosa primitivamente inhibida. Entonces, la duda, la inseguridad de la neurosis obsesiva tiene que ver con algo fundante, que es el amor y es el odio. En la neurosis obsesiva están totalmente bifurcados, van en líneas paralelas. En la constitución psíquica hay una mezcla de amor y odio. Todos sabemos que al yo te amo muchísimo, frente a la primera frustración, es yo te odio muchísimo. Lo que pasa es que en la vida consciente eso no aparece, ¿no? Aparece subterráneamente, dice Freud. ¿Por qué? Porque están mezcladas.
en la neurosis obsesiva están demezcladas. Entonces, a esa misma mujer que supuestamente desea, que van en una embarcación y para que no le dé el sol, él la protege con el demasiado, el es mucho, el exceso de cuidado, es el mismo que después, bueno, la satisfacción y el miedo que le generan pensar de que la dama del pensamiento la pueden castigar con ese martirio que hacían en Oriente. O sea, es todo al mismo tiempo. Entonces, la duda es una manera de aplazar aquello que para él se le revela de todo inseguro, que es su amor. De lo que dice Freud, uno debería estar seguro. ¿Qué le pasaba con la dama del pensamiento? ¿Qué pasaba cuando la dama del pensamiento se le alejaba? La odiaba. La odiaba. Culpa. Por eso, digo, la abuela, pobre abuela de la mujer de la dama del pensamiento, se había enfermado. Entonces la dama del pensamiento tiene que ir a cuidarla. Y dice, si ella muere, que se muera por quitármela, que se muera por no poder disfrutarla yo cuando tampoco está en disfrute, tampoco estaba con ella, digamos. No llega ni a un lugar ni al otro, no llega ni a hacer daño al otro, ni se llega a hacer daño, ni está con la dama de los pensamientos, pero a la vez no la suelta y la hace las escenas más o menos con el primo Dick. O sea, es estar en ese intermedio, en esa indecisión que es producto de una demezcla pulsional. Busca garantías externas. Cuando el padre muera, yo heredaré y ahí me podré casar. Parece, bueno, tampoco pasa. Busca cualquier reaseguro posterior para aplazar el acto y finalmente no terminar decidiendo, no terminar definiendo. La Carmen Semillano 5 tiene una frase muy hermosa de la neurosis obsesiva y dice, porque esto tiene un efecto en el otro, ¿no? Piénsense ustedes como pareja del hombre de las ratas, ¿no? Un tipo que te tiene dando vueltas hace 10 años, que no ha estado con vos, pero tampoco te suelta, digo, que te hace invitaciones en embarcaciones y paseos para la nada misma. Entonces, Lacan dice, el obsesivo no para hasta desgastar el deseo del otro. Lo desgasta. Cuando ven que el deseo en el otro ha quedado totalmente aniquilado, ahí pierde de a momentos su miedo, establece un lazo de cobarde valentía con sus parejas y puede escribirle. ¿No? Ese oxímoron de la cobarde valentía es el oxímoron de la neurosis obsesiva. Lo vamos a trabajar más en la oración lacaniana de la neurosis obsesiva cuando habla de lasaña. Y uno imagina lasaña en la obsesión, se va a tomar un vuelo a Tokio para verme. No, no. Lasaña para un neurótico obsesivo son actos mínimos, pero son actos. Es decir, que al menos no pasa todo por su pensamiento. Frente a esa situación, el otro no va a responder de buena manera. Va a aguantar. Esta chica, pobrecita, le faltaba análisis a la chica también, ¿no? No tan solo a la rata. Esta chica lo aguantó 10 años y en algún momento el deseo del otro se desvanece. Porque cuando decimos que el deseo del obsesivo es desvanecido,
Y no solo lo aniquila como, ustedes no tuvieron la Bella Carnicera, este año lo volvemos a ver. El marido de la Bella Carnicera no sabía qué más darle y la llenaba. Eso es muy obsesivo también, llenarlo al otro, que no quede nada de su deseo ahí. Pero también es obsesivo el desgastarlo al otro, el aplazar tanto todo tipo de situación, todo tipo de acto, que el otro quiera huir. Cuando eso sucede, el obsesivo dice, parece que el otro ya no está para seguir aplazando, entonces hace un acto mínimo. ¿Dudas? ¿Comentarios? Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Sí. No. El obsesivo, la hazaña tiene, ya lo vamos a ver en la elaboración lacaniana, pero el obsesivo lo que hace es montar un escenario donde él es el héroe. Es muy gracioso, no es una posición cínica la que quiero adoptar, pero es muy gracioso en el análisis. Las hazañas necesita una sesión urgente. Entonces uno nunca sabe qué es lo que pasa. Entonces uno pregunta si prefiere que sea ese día, necesito, aunque sea, llamarte por teléfono. Y uno tiene que decir sí. Por supuesto, no sabemos lo que puede haber pasado. No hacemos una adivinación. Finalmente, en realidad te llamo porque estoy desesperado. Mandé un mensaje. Esto me ha pasado. Le mandé un mensaje y ya está, como si hubiese sido algo tremendo. Y sí, es tremendo, es algo que tiene una permanencia constante en su pensamiento, hace un pasaje hacia un acto, que no es lo mismo que pasaje al acto, también puede hacer pasaje al acto, porque el obsesivo no hace, es decir, retiene. Cuando suelta, la caga, ¿no? Su analidad toda puesta en juego en esos actos. No hace nada, eso se va llenando. Por la cabeza a punto de explotar. Yo tenía un paciente que me decía, de algún momento me gustaría poner la cabeza en el freezer. ¿No? Esa sensación de pérdida de control respecto a los pensamientos. Y cuando lo hace, termina siendo, ya lo vamos a ver en las coordenadas de la CUT, en la primera clase del seminario 10, termina siendo un acto totalmente descoordinado respecto a su deseo. Hace algo, pero nada que vaya en dirección a su deseo. Fíjense, pone la piedra, vuelve, saca la piedra, o sea, el acto está, pero ese acto no va en dirección a ningún deseo.
qué es que le ponga la estrellita en la frente, no que lo haga. La histérica se queda hasta el último trabajando y no espera la estrellita en la frente, espera que la amen. Entonces, si no le pone la estrellita en la frente, la histérica sigue ahí. El obsesivo es cómo no se muere. Cuando se muera mi jefe, este cargo va a quedar para mí. ¿No? La histérica no hace todo, que va a salir vivo aunque no esté, y yo le voy a dedicar toda mi carrera profesional cuando se muera. Es otro mundo, digamos. Otro mundo. El amor del otro, en la histeria, la conduce y la causa. Recuerden, cuando estudiaron la neurosis obsesiva de Lacan, que es la destrucción del otro. ¿Lo hace? No. Porque si destruye al otro, él está en grandes problemas. Entonces, nunca se termina de lograr. La destrucción del otro tiene un segundo tiempo, que es restituirlo a su lugar del otro. Entonces, el obsesivo siempre es de que el jefe lo caga y los demás lo estafan y nadie se lo reconoce, ¿no? Esa es su relación al gran otro, que es totalmente distinto de una histeria. Una vez, esto ocurre mucho en los trabajos donde psicoanalistas cometemos el error de escuchar más, a veces que uno debería escuchar, pero había dos personas hablando del mismo jefe, y que no es el mismo jefe. Digamos, el discurso histérico, refiriéndose a ese jefe, era el padre protector, revestido de todos los brillos, no hay falla. No hay falla. Histérica le voy a marcar las fallas a los otros especulares. A ver, al otro, siempre hay uno que oficia de excepción. Y el obsesivo hablaba de ese jefe como alguien extremadamente déspota. Entonces, ¿hay un jefe? No. Hay un jefe para cada quien. Entonces, el obsesivo mantiene, ojalá que se muera, ojalá que renuncie, ojalá que se tome una licencia, ojalá que se jubile, ojalá que desaparezca, porque ese día yo voy a ser libre. Eso no va a suceder. Él se va a seguir poniendo en la misma posición de cobarde valentía. Hasta que, bienvenidos a análisis, y ahí todos la pasan mal, histéricos, obsesivos, todo. Sí. Es la hazaña por un otro especular para recibir la aprobación, para recibir el beneplácito, para recibir el reconocimiento del gran otro. Que le diga, ¡qué bueno! Sos único, sos excelente. ¿Cómo? Sí, Freud lo dice, esto lo especifico un poco más en el obsesivo y su deseo de Lacan, es pide permiso. Pide permiso. Lo que pasa es que hay una prohibición que es estructural. Ahora, esa prohibición que es transversal en los obsesivos no se puede deshacer de esa prohibición. No. La sostiene. Está prohibido por más de que el otro no lo... Yo esto quiero que quede claro. Está prohibido por más de que nadie se lo haya prohibido. Es estructural. Es un tipo de lenguaje que en función a determinados elementos, relacionándose de determinada manera, dan ese, por así decir, esa formación. Después
en la vida diaria. Por eso, es que en la unidad de neurosis obsesiva yo siempre traigo una referencia, por más de que usted no lo tenga en el cronograma, no sé si lo habrán visto, a Tótem Tabú. A mí me parece que es un texto clave, Tótem Tabú, porque es la ley inaugura el deseo también. El obsesivo no hace nada, pero se vive tentando. Al estar todo prohibido, todo le resulta tentador. Que no haga, y si lo hace con grandes montos de culpa, eso no significa que no se tiente de que la abuela de la dama de los pensamientos se muera, de que el padre se muera, de que a la dama de los pensamientos le apliquen ese castigo. Se vive tentando, porque está prohibido. El obsesivo se vive tentando y las histéricos, se tientan cuando tientan, digamos. Hay una vuelta más, se tientan tentando. Es verlo al otro tentado lo que la tienta a la histérica. ¿Por qué? Porque si el otro lado tenemos, de la obsesión tenemos la reducción del deseo, el aniquilamiento del deseo del otro, en el interés tenemos otra cosa que es totalmente distinta, que es causarlo el deseo. ¿Se entiende o ya me volví muy en la cabeza y se perdieron? Bien. Bueno, situación. Viernes que viene, parcial, viernes 11:30, vamos a empezar con el parcial. Voy a dar algunas indicaciones porque ese día todo es ansiedad, crisis y un montón de cosas. Entonces, algunas cuestiones. Cuando terminen de hacer el parcial, nadie se mueve de su silla. Nadie. Van a ir levantando la mano y el personal completo de la cátedra va a ir retirando los parciales, uno a uno por su silla. Todos tienen que firmar la hoja, todos tienen que entregar el parcial con nombre. Y podemos llegar a pedir DNI. ¿Saben por qué? Yo les cuento por qué. Porque tuvimos estudiantes que no son de psicopatología rindiendo el parcial. Entonces, el viernes van a traer todos su DNI. En el parcial tiene que figurar ese nombre y ahora sí van a tener que poner el DNI. Y vamos a ir recogiéndolos uno a uno donde estén sentados. Una vez que nos entregan el examen, se van. Estudien mucho, que les sea leve. Sí. Bien. El cronograma figura con una fecha, o sea, cuando ustedes van a la parte de abajo, donde están desplegados los temarios, van a encontrar que dice 22. Pero el cuadrito de arriba dice 23. Es 22. El recuperatorio se toma el viernes, en el mismo horario que se han tomado todos los parciales.